de haber reconstruido las características del contexto en el cual se inscribe la obra literaria de Eduardo Gutiérrez, vamos a ocuparnos específicamente de su producción literaria. Gutiérrez nació en Buenos Aires en 1851 y murió relativamente joven en 1889. La crítica ubica a Gutiérrez como el creador de la novela popular argentina y el primer folletinista criollo. Este escritor pertenece a una familia patricia porteña, a una familia muy reconocida. De hecho, uno de los hermanos de Eduardo Gutiérrez fue un importante médico, muy nombrado, muy reconocido en la época, y también tenía otro hermano que se había consagrado como poeta. Gutiérrez desarrolla un proyecto de escritura que no se ajusta a las características del público y del sector letrado al que él pertenece y del cual él forma parte. Por eso podríamos señalar que es un escritor descentrado, ya que su obra literaria fue absolutamente desestimada, desvalorizada, cuestionada en el ámbito de la cultura letrada, e incluso él mismo también siente toda una serie de recelos o de vergüenza por lo que él escribe. De alguna manera, él considera que esos textos, esos folletines que él publica y que tienen tanto éxito y tanta popularidad, no representan una verdadera literatura. Gutiérrez entonces se posiciona en un lugar muy complejo porque así como es desestimado y descalificado en el ámbito de la cultura letrada, va a ser consagrado como escritor y va a ser reconocido como tal en el ámbito de la cultura popular. Él desarrolla un proyecto de escritura que responde a la demanda de esos sectores sociales, de ese sector o de ese público popular. Además, se configura como un escritor profesional, un escritor que escribe folletines para ganarse la vida y toda su obra literaria se desarrolla en el ámbito del periodismo. De hecho, Gutiérrez publica sus folletines, o la mayor parte de sus folletines los publica en La Patria Argentina, que era un periódico que tenía una tendencia popular y que era de propiedad de la familia. Como les decía, tiene una obra literaria muy extensa y escribe folletines de temática muy variada. Algunos que focalizan en problemáticas gauchescas, otros que indagan en temas históricos y muchos que tienen, ¿sí? que tienen características policiales, ¿sí? Que representan casos policiales. Dentro del primer grupo podríamos ubicar a Juan Moreira, un folletín que Gutiérrez escribe entre 1879 y 1880 y que forma parte de estas novelas gauchescas. Gutiérrez construye el folletín criollo sobre las bases del género y de las características de los folletines europeos. Él era un gran lector de folletines europeos y tomando la base, tomando las características, la trama, el molde del folletín europeo, elabora como una innovación, como algo innovador, elabora entonces lo que es el folletín criollo. Las innovaciones residen en las características de la trama,
en los personajes y también en que a partir de ahí, ¿sí? O a partir de este camino que inicia Gutiérrez, ¿sí? Se va a constituir todo un proyecto de folletines escritos por escritores argentinos, ¿sí? Locales. Pero esto no sería, ¿sí? La única, o no sería la razón por la cual, o la única razón por la cual la crítica, ¿sí? La crítica ha consagrado a Gutiérrez. Podemos leer algunas otras cosas. Hay un plus en la escritura de Gutiérrez, que es lo que vamos a tratar ¿sí? De trabajar o de presentar en esta exposición. No podemos decir solamente que Gutiérrez fue el primer folletinista criollo y en eso reside su importancia. Es cierto que hace un proceso de adaptación de los elementos de los folletines europeos, ¿sí? Con temáticas y particularidades locales, pero además de ese proceso de adaptación, crea también todo un proyecto de literatura popular que responde a las demandas de un público lector y que por otra parte fue una literatura que también sirvió para establecer toda una serie de identificaciones, de empatías y de contención de estos nuevos lectores y de estos sectores populares tan descolocados y desarraigados, ¿sí? En esta modernidad urbana. Repasemos rápidamente las características del folletín. El folletín es un género que surge en Europa durante la primera mitad del siglo XIX y se caracteriza fundamentalmente por su forma seriada. Los folletines entonces son las novelas o los textos literarios que se publican por entregas. En un sentido amplio entonces, la literatura de folletín tiene estas características. De hecho, hacia 1880, los textos de nuestra literatura, o los textos más importantes de nuestra literatura, se publican de manera seriada en distintos periódicos y después se realiza la publicación completa de la obra. Sin embargo, en un sentido más estricto, y es aquí donde vamos a focalizarnos, porque de hecho esto es lo que hace Gutiérrez, en un sentido más estricto, el folletín se ajusta o se corresponde, ¿sí? Con un género literario que se inscribe dentro de lo que es el ámbito de la literatura de masas o de la literatura de consumo masivo y que se desarrolla a partir de los lineamientos o de las pautas que impone la industria cultural o el mercado. Por esta razón es que se trata de un género literario que ha sido tradicionalmente considerado como un género menor, como literatura menor, como subliteratura, porque los proyectos creadores se realizan o se ejecutan a partir de las demandas del público y de ciertas tendencias o exigencias que impone el mercado. En este sentido, podemos ejemplificar, por ejemplo, ¿sí? Lo que se observa con Harry Potter o bien con algunas series que ofrece Netflix que tienen estas características. Los folletines además tienen temáticas muy variadas, como por ejemplo relatos de aventuras, temáticas sentimentales, policiales, entre otras. Este
especifiquemos cuáles son las características estructurales del folletín que podemos reconocer en Juan Moreira. Un rasgo fundamental es la fragmentación en el corte justo, es decir, en ese momento de la trama o del relato en el cual se genera toda una suerte de suspenso y de expectativa en los lectores. Observen que esto se observa generalmente cuando vemos una serie en Netflix o en el caso de las telenovelas en las que el corte se produce en un momento puntual de la historia y que permite generar esta suerte de expectativa. El suspenso también se genera a partir de toda una serie de secuencias abiertas que deja el relato, historias inconclusas que después se van a retomar o se van a reponer más adelante. Por otra parte, otro recurso o otra estrategia para despertar la expectativa en los lectores son los títulos de cada una de las entregas. Títulos que de alguna manera van a condensar y van a generar una suerte de seducción para que se realice la lectura del texto. Otra característica de los folletines es la configuración de los personajes. Los personajes están estereotipados y se constituyen desde una perspectiva maniquea. De esta manera podemos delimitar claramente quiénes son los héroes, quiénes son los villanos o antihéroes, quiénes son los ayudantes, los oponentes, y a partir de estas distribuciones y de estos roles, de estas sintaxis narrativas, se establece toda una serie de todo un sistema de valores y de disvalores que organizan todo el relato. Por otra parte, las historias que se narran están estandarizadas, responden a un determinado modelo, a una determinada estructura fija o un esquema. Se inicia la historia en un estado o en un momento, en una situación de equilibrio que se rompe o se desestabiliza a partir de un conflicto que implica un cambio de fortuna en el personaje. Observen que esto es lo que ocurre con Juan Moreira, un personaje que se va a desgraciar y va a empezar a tener conflicto con la justicia desde el momento en que en que mata a Sardetti, ¿sí? Por una causa, para reparar su honor, ¿sí? Por una causa justa. Ejerce justicia por mano propia, pero eso lo ubica en una situación muy compleja o muy conflictiva con la justicia. Otra característica es que a partir de este estado de desequilibrio, ¿sí? Se llevan adelante, ¿sí? Se propone un esquema de venganza, es lo que hace Moreira, que va a estar escapando de la partida, de las partidas en todo momento y que va a intentar vengarse de sus enemigos. El héroe vive toda una serie de peripecias y finalmente el desenlace puede ser trágico, disfórico o bien eufórico. Nosotros ya sabemos cuál es el desenlace en el folletín de Gutiérrez. De todos modos, más allá de que finalmente Juan Moreira va a ser atrapado y asesinado por las partidas, se constituye en un personaje heroico y de alguna manera se convierte casi como en un mito o en una leyenda para los sectores populares, en un referente, ¿sí? Un héroe justiciero. Entonces, desde ese lugar
podríamos decir que persiste, ¿sí? Que no muere, que permanece vivo en la memoria del pueblo. También otras características del folletín es la proliferación. Los textos o la literatura de folletín es una literatura de acción, una literatura en la que permanentemente pasan muchas cosas, muchos problemas, hay muchos enemigos contra los cuales hay que combatir, hay mucha acción, no es una novela que ¿sí? Se constituye con un ritmo más lento, más pausado, una novela de indagación psicológica, sino que por el contrario, lo que la caracteriza es el ritmo, y es el ritmo de las acciones y de las aventuras que permanentemente se van desarrollando a lo largo del texto. El narrador es omnisciente, ejerce un control minucioso sobre la narración y lleva a los lectores de la mano, especialmente cuando recupera hechos o situaciones que han sido narradas en entregas anteriores. Por eso, también podemos señalar que la repetición es un rasgo característico de este género. El folletín es un relato iterativo que permanentemente va a estar recuperando y cerrando secuencias que han sido presentadas en relatos o en entregas anteriores. Otro rasgo que caracteriza a este género es el carácter de las historias. Los hechos que se narran son hechos truculentos, melodramáticos y los personajes, al igual que las situaciones, se constituyen de una manera hiperbólica, exagerada, de manera que el protagonista no es valiente, es excesivamente valiente y que, por ejemplo, en el caso de Juan Moreira no pelea contra 2 o 3 enemigos, ¿sí? Pelea contra una partida entera y logra y sale victorioso de esa partida o de ese enfrentamiento. De modo que lo hiperbólico, ¿sí? Lo truculento, es algo que caracteriza a los textos de este género. Además, el personaje se constituye desde una dimensión heroica, desde una dimensión épica y también en varios casos se observan cambios de identidades de los personajes. Aparece este recurso del disfraz que también vamos a encontrar en Juan Moreira, que es como un rasgo muy representativo del género. Juan Moreira se constituye como un héroe romántico, un héroe de folletín. Como típico héroe romántico, tiene una posición conflictiva con respecto a la sociedad. Se victimiza, se configura como un sujeto incomprendido, perseguido, oprimido y que además está fatalmente condenado por su destino. Es importante que rastreen esto en Juan Moreira, cómo permanentemente aparece esta representación de sujeto predestinado, de personaje maldito. Además, es un personaje que se constituye siempre con características absolutamente épicas, idealizadas, con toda una descripción hiperbólica en cuanto a sus rasgos físicos y psicológicos. No es bello, no es lindo, es bellísimo, no es valiente, es muy valiente. Otra característica propia del héroe romántico es el hecho de que este sujeto siempre actúa, ¿sí? Sobreponiendo el sentimiento y la pasión por sobre la razón. Y además es un personaje que genera toda una suerte de empatía y de identificación con los lectores. En este ejemplo podemos observar algunas de las características que hemos mencionado.
la victimización, el conflicto del personaje o del protagonista con la sociedad, la preponderancia de lo emocional y lo pasional por sobre la razón, y también de qué manera este personaje se constituye con una estatura o con una estatura épica. De hecho, el narrador sostiene que Juan Moreira es uno de estos personajes que vienen a la vida poderosamente tallados en bronce. Tomando como referencia o como base las características del héroe de folletín, Moreira se constituye en un personaje épico. Se configura como un héroe popular, justiciero, que mata y ejerce justicia por mano propia para defenderse de las injusticias por parte del Estado y de los sectores que ejercen el poder político o económico. Moreira entonces representa, como señala Josefina Ludmer, el héroe de la violencia y de la justicia popular en Argentina. En definitiva, es un personaje disruptivo que tensiona o problematiza la maquinaria estatal liberal. Además, se presenta también como un héroe de la resistencia. De hecho, la supervivencia es lo que en definitiva va a dar sentido a la lucha. Moreira vive y vive solamente para defenderse o para enfrentarse con las partidas. En este personaje se condensa esta épica de los desplazados, de los marginados, de los excluidos, y es por eso que fue un personaje con los cuales sus lectores se sintieron muy identificados. Recordemos que los lectores de Moreira o de Juan Moreira son los sectores populares que transitan en este mundo conflictivo en el que, como señala Jorge Rivera, es un mundo que se debate entre la estabilidad y la inestabilidad. Además, estos personajes o estos sectores representan, ¿sí?, los excluidos, los parias del sistema. Y en Moreira pueden reconocer la rebeldía, pueden reconocer el sentido de la justicia popular, de la sublevación y las luchas contra la opresión del Estado. Otro aspecto a considerar en el análisis de esta obra es la relación que se establece entre ficción e historia. Gutiérrez elabora el folletín tomando como base el relato de una crónica policial, particularmente el caso de un cuchillero protegido por Adolfo Alsina, que fue perseguido y abatido por la policía en 1874. De esta manera, el narrador se constituye como un periodista, un reporter. Además, la mención de las fuentes y de los documentos permite verosimilizar o dar credibilidad al relato. Gutiérrez entonces realiza una construcción estética de este personaje y lo configura como un héroe romántico. En este sentido, Jorge Rivera señala que el relato está movilizado por un pedal testimonial, periodístico y otro novelesco. Entre ellos se establecen operaciones muy complejas. Otro aspecto importante a considerar son las relaciones que Juan Moreira establece con la literatura gauchesca. La novela se elabora sobre el molde de la literatura gauchesca, pero no puede ser considerada como tal. De hecho, si bien el protagonista es un gaucho, este gaucho no se constituye como un sujeto enunciador de la historia, y ese es un rasgo fundamental del género de la gauchesca. Juan Moreira se publica en 1879, en el mismo año en que José Hernández publica La Vuelta. Entonces, podríamos establecer una serie de relaciones entre estos dos personajes, entre Martín Fierro y Juan Moreira. Ambos personajes
se encuentran o están en conflicto con la ley y mantienen relaciones muy complejas con el sistema. Podríamos decir que Martín Fierro se configura como un paria a lo largo de toda la obra, e incluso en la vuelta, cuando el personaje regresa del desierto y manifiesta una suerte de voluntad o intención de querer integrarse al sistema, esto queda como bastante en duda, ¿sí? De hecho, en el desenlace, el narrador da a entender que el personaje continúa en la clandestinidad. Martín Fierro y sus hijos deben mudar sus nombres porque seguramente tendrán culpas que esconder, tendrán deudas pendientes con la justicia. Por eso no hay posibilidad para Fierro de poder integrarse al sistema. En el caso de Juan Moreira, las relaciones con el sistema son mucho más complejas. Recuerden que Juan Moreira es un personaje que establece pactos políticos antes de caer en desgracia. Es un personaje que se había desempeñado como guardaespaldas de Alsina y de esa manera tenía garantizada la protección del Estado. Además, un personaje que siempre utilizaba la daga que Alsina le había regalado como para recompensarlo por su fidelidad y por sus acciones. De esta manera, entonces, podríamos decir que Juan Moreira tranza con el sistema y busca su protección, aunque por supuesto en gran parte de la novela, por no decir prácticamente en la totalidad de la novela, es un personaje que va a estar escapando, que va a estar luchando contra el sistema y contra los agentes del Estado que lo van a perseguir y que lo van a oprimir. Entonces, evidentemente, las relaciones que se establecen con el sistema son muy complejas. Por otra parte, otro aspecto importante para considerar en las dos obras son las tensiones que se establecen entre la ley escrita estatal y la ley consuetudinaria oral que rige las relaciones sociales del gaucho. En el caso de Juan Moreira, esto se observa claramente en el episodio con Sardetti, ¿sí? Con este personaje con el cual Moreira se desgracia. Cuando Moreira le presta el dinero al pulpero, no le pide a Sardetti que firme ningún documento porque confía en la palabra empeñada, porque confía en que Sardetti no va a faltar a la palabra. Eso sería entonces un ejemplo del modo en que funciona esta ley oral del gaucho. Pero el conflicto se establece precisamente cuando Sardetti desconoce esa deuda y no hay ningún registro escrito que indique o que evidencie, que ponga en evidencia la estafa. Se tensionan entonces aquí, por un lado, la ley escrita estatal y por otro lado, la ley oral que caracteriza o que rige, como ya habíamos señalado, las relaciones sociales del gaucho. Además, en este episodio tampoco podemos perder de vista que el personaje desleal, el personaje que traiciona, que no cumple con la palabra, es un extranjero. Observamos también algunas temáticas comunes entre ambas obras. Martín Fierro y Juan Moreira, como ya señalamos, son personajes desterrados en conflicto con la ley y en ambos casos se configuran como héroes, es decir, que se constituyen desde esta dimensión épica heroica. Podremos preguntarnos por qué Gutiérrez elabora el folletín sobre la base de la literatura gauchesca. ¿Por qué estas historias de gauchos perseguidos u oprimidos por las justicias eran historias que no eran desconocidas por el pueblo? Por el contrario, se trataban de relatos que circulaban en el pueblo, que conocían los lectores y de esa manera
estos relatos sirven de base o como una suerte de anclaje para los lectores que consumen estos folletines. Ahora bien, así como establecimos algunos puntos de contacto entre ambas obras, también debemos señalar cuáles son las diferencias que existen entre ellas. Primero, reiteramos que Juan Moreira no es o no debe ser leído como un texto que forma parte del género de la literatura gauchesca. Juan Moreira es una novela de folletín y el personaje de Moreira se constituye sobre la base del héroe de folletín. Además, también señalamos que este personaje no se presenta como el enunciador de la historia, sino que hay un narrador en tercera persona, cronista, que es quien va a referir la historia de vida de Moreira. Por otra parte, explicamos también cuáles son las relaciones que cada uno de estos gauchos, Moreira y Fierro, establecen con el sistema. Y otros elementos que marcan las diferencias son las diferentes o las distintas representaciones que se realizan en cuanto al espacio y particularmente el espacio rural. En el caso de Martín Fierro, la ciudad no aparece como un espacio representado, simplemente está aludido, y el espacio rural no se configura como un espacio que está modernizado. Esto no ocurre en el caso de Juan Moreira. Juan Moreira es un gaucho que está más urbanizado que Fierro, pero que tampoco está anclado o acredenciado en la ciudad. Moreira entra y sale de la ciudad e incluso los espacios rurales que van a ser representados a lo largo de la obra son espacios rurales modernizados. Fíjense que en el campo hay pulperías, hay prostíbulos, hay toda una serie de elementos que van a dar cuenta de las transformaciones que ha tenido el espacio rural en estas últimas décadas del siglo XIX. La lectura de este folletín desencadenó un fenómeno muy particular en la época que fue conocido con el nombre de moreirismo, una suerte de rebeldía o sublevación popular que causó mucha preocupación en la época, especialmente en el ámbito de la policía. Los delincuentes se visten como Moreira, se disfrazan como Moreira, a tal punto que eso nos permite entender el grado de identificación que estos actores o estos sujetos tienen con este personaje literario. Esta novela además problematiza lo que tradicionalmente denominamos la moral de la literatura, porque el narrador no construye al personaje desde esta perspectiva, o al menos desde la mansedumbre u obediencia que el sistema espera por parte de los sectores populares. El texto de Gutiérrez entonces representa o representaba una mala lectura, una lectura perniciosa, corruptora, peligrosa, porque ejercía como una suerte de apología del delito. Los peligros que se derivan del moreirismo y de una mala lectura o de una mala literatura pueden ser leídos en este ensayo de Martín García Merú de 1881. En este ensayo de crítica literaria, Merú considera que el folletín de Gutiérrez representa, sin lugar a dudas, una novela inmoral que atenta contra el buen gusto y que además incita a la plebe a la violencia, la movilización y por esa misma razón es una novela peligrosa para el sistema porque puede desestabilizar el orden social. Por otra parte, señala claramente,
¿sí? Teniendo en cuenta este sentido pedagógico de la literatura, que este tipo de literatura o que este tipo de lecturas no es el alimento que necesitan las masas. Al igual que en el caso de Martín Fierro, podríamos hacer un recorrido por la recepción que tuvo esta obra a lo largo del tiempo en el marco de la cultura popular. Las sucesivas adaptaciones y reescrituras de Juan Moreira, no solamente en la esfera de la literatura, sino también en distintos productos de la cultura popular, como por ejemplo el cine, la historieta, el teatro. Al poco tiempo de la publicación de este folletín, Juan Moreira se incorpora en el circo. Y quien realiza esta incorporación, o quienes realizan esta incorporación, son los hermanos Podestá, que eran propietarios de un circo. Era común que al terminar el espectáculo circense se organizaba una representación muy breve, una pantomima, en la que intervenían dos personajes. Uno representaba la figura del criollo y otro la figura del inmigrante. Para representar o configurar al criollo se incorporó entonces el personaje de Juan Moreira, que era interpretado por uno de los hermanos Podestá, por José Podestá. Y para representar la figura del inmigrante se construyó el personaje de Cocoliche. Su nombre aludía a esta jerga, a este lunfardo, a esta modalidad lingüística tan particular que se genera en los sectores populares a partir de estas hibridaciones entre criollos e inmigrantes. En 1886, los hermanos Podestá realizan una adaptación de la novela del folletín de Gutiérrez, una adaptación teatral, un guión teatral a partir de esta novela, y esa representación, que ya no se desarrolla en el marco del circo, sino en un ámbito teatral, esa representación tuvo muchísimo éxito, un éxito descomunal. Después, a lo largo del siglo XX, como ya hemos señalado, el personaje de Juan Moreira transita por el cine, por la historieta, por la literatura popular. En 1973, por ejemplo, Leonardo Fabio va a llevar al cine al personaje de Juan Moreira y va a construir a este personaje como un emblema de la resistencia popular. De esta manera cerramos nuestra presentación, cerramos nuestro recorrido por esta obra de Gutiérrez y nos volvemos a encontrar en el próximo video, el último de la unidad 7. Muchísimas gracias por tu atención.